Bienvenidos, hermanos y amigos, al Instituto Bíblico Americano en la ciudad de Villavicencio. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de venir y compartir con ustedes en este Instituto Bíblico para continuar la clase de obra misionera. Estuvimos estudiando el taller por una semana completa, pero apenas cubrimos, creo que el primer punto, el primer bosquejo. Entonces para mí es de mucha bendición poder volver e involucrar el taller en la clase del Instituto Bíblico aquí para ustedes. Entonces doy gracias al Señor que están. ¿Y cuántos hermanos nuevos están en la clase? El hermano Humberto, bienvenido. ¿Y quién más? Que no estuvieron en el taller. Solamente creo que el hermano Humberto. ¿La hermana también? Muy bien, bienvenida también. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos guíe en esta clase. Con el rostro inclinado vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en este momento y te damos gracias por la oportunidad que podemos tener de estar acá en esta clase del Instituto Bíblico en la ciudad de Villavicencio. Gracias por cada hermano y hermana, por cada iglesia representada aquí, por este lugar, por el pastor Mario. Bendice, Señor, la obra tuya aquí en este lugar en Colombia y guíanos en esta clase a través de tu Santo Espíritu para que podamos ser edificados en tu santísima palabra, que podamos aprender más y llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. En Cristo Jesús oramos dándote gracias. Amén. Gracias, pueden tomar su lugar. Bueno, mis hermanos, entonces se me olvidó ya todo lo que estudiamos, pero ustedes no. Entonces quiero que ustedes me recuerden qué estudiamos la última vez. ¿Quién me quiere recordar? Muy bien. Estuvimos estudiando acerca de obra misionera. ¿Qué es obra misionera? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Qué es obra misionera? Obra misionera es el trabajo que hace ¿quién? La iglesia. En cuanto a hacer discípulos, bautizar y enseñar la palabra de Dios. O sea, la obra misionera es el mandato que Dios dejó a cada iglesia local, lo que se llama comúnmente la Gran Comisión, de abrir o establecer más iglesias. Ese es el trabajo de cada iglesia del Señor, establecer más iglesias. Eso es lo que significa prácticamente obra misionera. Y en el primer bosquejo tenía 3 puntos. Primero, el precursor. Segundo, el origen de la iglesia. ¿Quién es el precursor? Juan el Bautista. Muy bien, Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor y él predicó: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la mayoría de las personas que escuchaban el mensaje hacían profesión de fe y se bautizaban. Y ya cuando vino el Señor Jesús, tomó el material preparado por Juan, porque ya eran salvos, ya eran bautizados, y los llamó para formar su iglesia. Estudiamos no sé cuántas pruebas que la iglesia estaba antes del día de Pentecostés. Muy bien, el sermón del monte fue dirigido ¿a quién? A la iglesia. Y ahí el Señor le enseña a la iglesia cómo ejercer disciplina, cómo amar al hermano, cómo recoger las ofrendas, dar las ofrendas, cómo perdonar las ofensas unos con otros. Y si no había iglesia, entonces ¿a quién le enseñó eso el Señor? ¿Verdad? La iglesia estaba antes del día de Pentecostés. 1 Corintios 12:28 dice la palabra de Dios que el primer don puesto en la iglesia fue ¿qué? El apostolado. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Entonces, si no estaba la iglesia y Jesús estableció sus apóstoles en su ministerio personal, entonces ¿cómo se llamaba? ¿Verdad? Entonces, y allá en Lucas 24, 48 y 49, el Señor Jesús le dijo así a su iglesia: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Ya después ellos tenían que irse a predicar a Judea, Samaria y hasta otros lugares, hasta lo último en la tierra. Y recuerden que el Espíritu Santo vino
bautizó la iglesia y los hermanos se quedaron en Jerusalén, no obedecieron al Señor. El Espíritu Santo llegó, los bautizó, les dio el poder para testificar y ellos se quedaron ahí, desobedecieron y hacían cultos todos los días. ¿Y qué les dijo el Señor? Reciban el poder del Espíritu Santo y váyanse a otros lugares a predicar. Pero ellos empezaron a vender sus propiedades, a vivir en comunidad y por supuesto, quizá obtuvieron una propiedad muy grande para vivir todos juntos ahí, comer ahí, y esto era un avivamiento grandísimo. Entonces crecieron, pero no obedecieron al Señor. Entonces Dios permitió la persecución y la muerte de Esteban para que ellos fueran esparcidos y fueran a predicar el evangelio en otros lugares. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir, inmersión. Bautismo en agua, inmersión en agua. Bautismo en el Espíritu, inmersión en el Espíritu. ¿Cuándo sucedió eso? El día de Pentecostés. Cuando dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un ¿qué? Estruendo, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban ¿qué? Gritando, saltando, sentados. Los cultos desde la iglesia primitiva son ordenados. Ellos estaban sentados, estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo. Al estruendo llenar toda la casa, ellos quedaron ¿dónde? ¿Cómo quedaron ellos? Sumergidos en ese estruendo. Ahí fue el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo se cumplió una sola vez y para siempre. El día de Pentecostés la iglesia fue bautizada con el poder del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, cada iglesia que sale desde la iglesia de Jerusalén, por autoridad de esa iglesia, con sana doctrina, con buenas prácticas y con buena predicación, con buena doctrina, con buena práctica y con su origen, buen origen, está bautizada con el Espíritu Santo. Cada iglesia está sumergida en el Espíritu Santo, porque esto se tenía que cumplir una sola vez y para siempre. Cuando el cristiano acepta a Cristo como Salvador personal, recibe el Espíritu Santo. Cuando se añade a la iglesia, participa del bautismo del Espíritu Santo, porque la iglesia siempre está bautizada con el Espíritu Santo. Y además, Efesios 4:2 dice: un Señor, una fe y un bautismo. Ahorita solamente hay un solo bautismo, que es el bautismo en agua. El bautismo del Espíritu la iglesia ya lo tiene y está sumergida en el Espíritu Santo. Muy bien, y también estudiamos las dos comisiones dadas por Jesús a la iglesia. ¿Cuáles son las dos comisiones? La comisión limitada, que fue dada a los 12 o a los 70, que aparece también en la Biblia, que fue limitada únicamente a la casa de Israel. Y la gran comisión, que esta comisión no tiene límites, es ir por todo el mundo, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Muy bien, entonces estábamos estudiando esto también. ¿A dónde quedamos la última vez? Porque a mí se me olvidó, pero ustedes no. Mirando lo de Felipe. Muy bien. Entonces, el origen de la iglesia, gracias hermano. El origen de la iglesia sabemos que fue en el ministerio del Señor Jesucristo. Muy importante. Y durante la cena, durante el ministerio del Señor Jesucristo, Él organizó o estableció la cena. Y la cena es una ordenanza de la iglesia. Entonces fíjense que la iglesia estaba con el Señor Jesucristo. Él instituyó la cena durante el ministerio personal de Cristo. El Salmo 22 da una gran profecía. Es un salmo mesiánico. Y dice el Salmo 22: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ahí está hablando Jesús en el Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Y cuándo se cumplió esa profecía? Cuando el Señor instituyó la cena. Él anunció el nombre del Padre, lo que dice: os digo que no beberé, no comeré, ni beberé más de este jugo de la vid con vosotros, hasta que lo haga de nuevo en el reino de mi Padre. Y también ahí anunció, se cumplió la profecía. Y también
dice que en medio de la congregación te alabaré. El Señor Jesús cantó en la iglesia, porque dice Mateo 26, 29, que después de que tomaron la cena, cantaron el himno y se fueron al monte. Ahí está. El Señor Jesús estaba ahí presente. La iglesia estaba antes de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz. Todas estas cosas ayudan a reafirmar nuestra fe, hermano. ¿Todo esto le está ayudando a usted? A mí me ayuda muchísimo para tener seguridad y poder saber lo que creemos y defender lo que creemos, lo que dice la Biblia. Esto no nos lo estamos inventando ni su pastor, ni yo, ni nadie. Es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que acogernos a lo que está escrito. La doctrina de la palabra del Señor es importante. Y la palabra, la doctrina no se vende, no se compra, no se le añade, no se le quita, se da como está. Simplemente hay que hacerlo así. Bien, entonces entramos ahí, ya porque me extiendo mucho en el repaso, entonces no quiero extenderme mucho para poder avanzar. Vamos a continuar entonces. ¿Qué fue lo que sucedió ahí en el libro de los Hechos? Ya cuando el desarrollo de la obra misionera antes de los viajes del apóstol Pablo. Entonces vamos a mirar ahí el ministerio de Felipe. El ministerio de Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. La iglesia del Señor, cada iglesia del Señor, tiene dos oficiales ordenados. ¿Cuáles son esos oficiales? Pastores y diáconos. Muy bien, pastores y diáconos. Ahí está. No más. Porque desde hace como 25 años para acá ya empezaron a mencionar profetas y pseudoprofetas. Unos 25 años. No. La palabra de Dios habla de dos oficiales de la iglesia ordenados que son pastores y diáconos. Los pastores encargados de los asuntos espirituales de la iglesia y los diáconos de los asuntos materiales de la iglesia. Aunque los diáconos también predican, algunos enseñan, como en el caso de los 7 diáconos que había en la iglesia de Jerusalén, 2 de ellos eran predicadores evangelistas. ¿Que eran quiénes? Felipe y Esteban. Cuando tengan alguna pregunta, por favor me hacen saber y les doy la palabra, ¿verdad? Entonces, Felipe era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén y él fue a predicar a Samaria. ¿Quién le dio la autoridad a Felipe a predicar? Porque resulta que la iglesia fue esparcida por todos lados, salvo los apóstoles. Ya podemos ir avanzando ahí en las diapositivas. Hechos capítulo 8, versículo 5. Ahí enseguida está. Hechos capítulo 8, versículo 5. Vamos a mirar la escritura mientras encontramos está un poquito más adelante, creo. Hechos capítulo 8. Sí, antes de los viajes de Pablo. El título es ahí, continuación de la obra misionera. Continuación de la obra misionera. Pero tengo viajes misioneros. Antes, un poquito antes de los viajes del apóstol Pablo. Entonces, Hechos capítulo 8, versículo 5. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Quién le dio la autoridad a Felipe de predicar? Si la iglesia fue esparcida, todos salieron con miedo, todos salieron huyendo porque pensaban el siguiente puedo ser yo, porque habían apedreado y habían matado ¿a quién? A Esteban. Recuerde que cada misionero o cada persona que va a abrir una iglesia debe tener autoridad de una iglesia local. No es que, como suele suceder hoy día en muchas congregaciones, alguna persona se disgusta con el pastor o con la iglesia y ya sabe algo de Biblia y va y abre su iglesia sin ninguna autoridad. La autoridad radica en la persona individual o en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Quién?
¿En quién radica la autoridad para abrir iglesias? ¿En la persona como individuo o en la iglesia del Señor? En la iglesia. En la iglesia del Señor. Porque hay iglesias irregulares por todas partes. Porque como fruto de una división, de un cisma, o que recibieron una revelación. ¿Sabe que la mayoría de las iglesias que existen hoy día alrededor nuestro empezaron o que alguien les habló, que un ángel les habló? Dijeron, todas las iglesias no sirven, vaya usted a hacer la verdadera. Que un ángel les habló, que Dios les habló, que tuvieron un sueño, una revelación, o simplemente como fruto de división. Así no es. La iglesia del Señor empezó con Cristo y le dio la autoridad a la iglesia de Jerusalén de ir y abrir otras iglesias. Y cada iglesia local, con buen origen, con buena autoridad, con buena doctrina y práctica, tiene la autoridad de ir a abrir iglesias por todas partes. En este caso, ¿quién le dio la autoridad a Felipe? Sí, acababan de ser esparcidos. Recuerden que allá en Lucas capítulo 24, él les dijo, quédense en Jerusalén, reciban el poder y después se van a predicar. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea y en Samaria. Ya la iglesia tenía la autoridad de ir a predicar, pero como ellos se concentraron en Jerusalén y no obedecieron al Señor, entonces Él permitió la persecución, la muerte de Esteban, entonces tuvieron que irse por todos lados a predicar. Y Felipe fue y predicó, pero él no tenía autoridad por sí mismo, ya el Señor le había dado autoridad a la iglesia. Y él era uno de los diáconos ordenados. Ahora el versículo 12, Hechos capítulo 8, versículo 12, ya nos ubicamos en... A ver, bien. Entonces dice aquí, Hechos capítulo 8, versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, él no predicaba con la propia autoridad de él, ni se predicaba a sí mismo. Dice que predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Entonces podemos ver la importancia. Y eso es obra misionera. La clase se llama obra misionera. Juan el Bautista fue el precursor, preparó el camino para la venida del Señor, pero él empezó a predicar y a bautizar. Eso es obra misionera. Pero ya más adelante el Señor Jesús tomó esa autoridad, la dio a la iglesia, y de ahí en adelante los únicos que tienen autoridad de hacer obra misionera es cada iglesia local. No una asociación, no un individuo en particular, es cada iglesia local, cada iglesia del Señor. Entonces, aquí la obra misionera continúa. ¿Por quién? Por este diácono que estaba predicando la palabra del Señor. Recuerden que Jesús, cuando estaba presente con ellos, les instruyó personalmente para que después ellos pudieran ir y predicar el evangelio y abrir nuevas obras. Hechos capítulo 1, versículo 5. Recuerden ahí lo que dice la escritura. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso sucedió el día de Pentecostés, y ahí fue donde ellos recibieron el poder para ir y llevar el evangelio a otros lugares. Ahora, cuando los apóstoles se dieron cuenta que Felipe estaba allí predicando la palabra de Dios, ¿qué hicieron ellos? Le enviaron un equipo de ayuda, porque la obra misionera se hace en conjunto. Felipe fue y predicó, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Toda la iglesia fue esparcida, dice la Biblia, salvo los apóstoles. Entonces, cuando se enteraron, hermanos fueron enviados para ayudarles, como dice Hechos 8:14. Hechos 8:14, ¿qué dice ahí? Cuando oyeron, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Gracias. Entonces, enviaron a Pedro y a Juan. Fíjese la importancia de la colaboración misionera.
En este caso, por la urgencia de la persecución, salieron cada uno a diferentes lugares, quizá familias. Unos salieron a Samaria, otros a Judea, a Galilea, y los que podían predicar empezaron a predicar. Y aquí Felipe fue a predicar y a bautizar, y los apóstoles se enteraron de esto y enviaron a Pedro y a Juan. Mire la colaboración y mire cómo opera Dios en la iglesia. La iglesia trabaja en equipo, porque no es decirle, bueno, vaya a hacer obra misionera, Dios le bendiga, mande informes, bautice mucho, predique mucho, que Dios le bendiga. Así no se hace la obra misionera. Hay que sostener al misionero o buscar ayuda de otras iglesias para sostener al misionero, los gastos, y si es posible enviar personas, visitar la obra misionera, visitar el campo misionero, ayudarles en la predicación, ayudarles con literatura, con Biblias. Todo esto es el trabajo de la iglesia, porque algunos creen que solo vaya y Dios le bendiga y hasta luego. Así no es. Allá mandaron a 2 ayudantes a predicar, y después de colaborarle un tiempo allí a Felipe, regresaron de nuevo a Jerusalén. Mira lo que dice el versículo 25, Hechos capítulo 8, versículo 25, dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, ya no fueron a vacaciones, fueron a ayudarle al misionero que estaba allí. Dice: después de haber hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Entonces es importante mirar el desarrollo de la obra misionera y cómo se hace obra misionera. El ejemplo es bíblico y tenemos que seguir ese ejemplo. Ahora podemos mirar un poco más adelante el caso de Felipe, cuando fue enviado por un ángel del Señor a que fuera a predicar en el camino que iba de Jerusalén a Gaza. En el versículo 26 podemos mirar que ahí fue cuando se convirtió ¿quién? El etíope. Fíjense, hermanos, que hay personas que tienen su religión, hay personas que son muy buenas, muy religiosas, que quieren agradar a Dios, pero no saben cómo hacerlo correctamente. Este era un hombre de alta posición, era un hombre africano que estaba al mando de los tesoros de la reina de Candace, dice ahí la palabra de Dios. Y fue a Jerusalén a adorar, porque Jerusalén era el templo de adoración del mundo conocido de ese entonces. Tenían que ir, y él fue. Y fue y adoró, porque era una rutina de todo el mundo ir a adorar. Pero él no se había convertido. Regresaba leyendo al profeta Isaías, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor envió un ángel, le dice: vaya en camino allá, y allá va un hombre en una carroza, únete a él y háblale. Y él fue y obedeció. Y le dice: entiende lo que lees, porque estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Y qué le dijo el etíope? Pero ¿cómo voy a entender sin haber quien me explique? Entonces lo invito a seguir y le explicó. Y las personas que están estudiando homilética o han estudiado homilética, podemos mirar aquí un método que nosotros enseñamos en el instituto, de pronto sea uno de los mismos que enseñan acá, que se llama el método histórico o narrativo. Porque Felipe empezó a hacer un recuento desde el Antiguo Testamento hasta Jesús. Y no solamente hasta Jesús, sino hasta la iglesia y el bautismo. Mire qué recuento le hizo Felipe del Antiguo Testamento. Y ya cuando él fue entendiendo todas estas cosas, iban en el desierto y dice: bueno, todo eso está muy bonito, pero aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo: bueno, usted tiene que haberse leído la Biblia primero. Primero tiene que tomar un curso de bautismo que dura 3 meses o un año. Eso le dijo Felipe.
Primero tiene que cantar en el coro. Primero tiene que asistir a la iglesia, ser fiel para poderlo bautizar. ¿Qué reglas se necesita? ¿Qué normas se necesita para que una persona sea bautizada? Creer. Bueno, y además, para ser miembro de la iglesia hay unos requisitos, ¿verdad? Porque cuando uno se bautiza, dice la palabra de Dios que uno está dando evidencia de que ha muerto al pecado. Y sale del bautismo a vivir una vida nueva. Por eso normalmente nuestras iglesias no bautizan personas que están viviendo en unión libre. Que la palabra de Dios dice: honroso sea en todos el matrimonio. Dios estableció el matrimonio. Entonces, pero sí se les va guiando poco a poco a las personas. Hay personas que llegan a nuestras iglesias que tienen esta situación. Entonces, bueno, según la palabra de Dios, se deben casarse ya para unirse a la iglesia. Necesitan instrucción, porque muchos de los que llegan de afuera llegan sin conocimiento de la palabra de Dios. Hay que instruirlos. O por ejemplo, problemas de alcohol, de drogas. Son pecados, todos tenemos pecados, pero hay pecados más públicos y más escandalosos que otros. Un mal pensamiento es un pecado, pero usted no ve los pensamientos del hermano, ¿sí? Pero si ve al hermano saliendo de una cantina ebrio, eso sí afecta el testimonio de él y de la iglesia. Entonces, hay pecados que afectan el testimonio personal de la iglesia. Entonces se bautizan las personas que cumplen ciertos requisitos. Hablando, primero deben ser salvos. Segundo, que su testimonio público esté bien, que no tenga nada que reprochar. Como yo les digo, todos somos pecadores, pero hay unos pecados que afectan más que otros, que son más visibles que otros, que manchan el testimonio de la iglesia. Entonces, dice la palabra del Señor que el eunuco le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, ¿qué les dijo Felipe? Si crees, bien puedes. ¿Por qué no le hizo un cuestionario en unas preguntas ahí, lo que yo estoy hablando aquí? Quizá lo hablaría, pero la Biblia no lo dice. Y también Felipe, entendemos que tenía el don de ciencia. El don de ciencia fue dado a los apóstoles. Bueno, en el Antiguo Testamento había algunas personas con el don de ciencia, en el Nuevo Testamento también. Juan el Bautista tenía el don de ciencia, que es la facultad. Dios les daba la facultad de saber los pensamientos de la otra persona y las intenciones. Juan el Bautista sabía las intenciones de las personas que estaban hablando con él, si eran sinceras o no. Dios les revelaba. Eso es el don de ciencia. Porque cuando los fariseos vieron que toda la multitud se bautizaba y tenían a Juan como profeta, ellos dijeron: vamos a bautizarnos también, que de pronto nos apedrean. Todo el mundo tiene a Juan como profeta, vamos a bautizarnos a ver, que de pronto tenemos problemas. Entonces llegaron al bautismo de Juan, y dice que cuando él los vio llegar, que les dice: bienvenidos hermanitos, vengan para acá para ser bautizados. Así les dijo Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, algunas personas tenían el don de ciencia. Dios les daba esa facultad para entender y saber si las personas con quien estaban hablando eran sinceras o no. Pedro, los apóstoles tenían el don de ciencia. Con Ananías y Zafira, ¿recuerdan la historia? Vendieron la propiedad en tanto, y ellos ya se habían puesto de acuerdo ya. Entonces, ¿qué dijeron? Sí, señor, en tanto. Dice: ahora caerá, ahora morirá. Si murió. Después de 2 horas llegó ¿quién fue? ¿La esposa o la esposa? La esposa. Y entonces Pedro le pregunta: ¿vendieron la propiedad en tanto? Sí, señor, sí, porque ya se había puesto de acuerdo. Dice: ahí en la puerta están los pies de los jóvenes que sepultaron a tu marido, te sepultarán a ti. Él tenía el don de ciencia. Imagínense que nosotros tuviéramos el don de ciencia ahora. No, mejor no tenerlo. No. Porque yo aquí al frente, y quién sabe ustedes están pensando en mí, y yo pensar y entender lo que ustedes están pensando. No, yo sé que están pensando en mí cosas buenas, ¿cierto? Pero imagínense, cuando los hermanos llegan a decir: pastor, yo no vine el domingo
porque es que están tan ocupados, que tuve este problema, es que se enfermó fulano, el otro. Y a uno lo pueden engañar, pero quizás no estaban haciendo esa ocupación, ese problema que tuvieron. Quizás se quedaron durmiendo, se fueron a otro lugar. Y a veces los hermanitos, yo creo que ustedes no lo hacen, ¿verdad? A veces los hermanos dicen, pastor, esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, a uno le pueden decir cosas y uno pues tiene que creer, porque es el pastor. Pero Dios ya sabe cómo son las cosas. Entonces dice aquí el texto que Felipe le preguntó, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo Felipe? ¿Qué dijo el etíope? Sí, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está, es el Mesías, el Salvador. Eso es lo que tenemos que predicar desde nuestros púlpitos. Usted tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y sin creer en Él, se no va a ir al cielo ni se va a salvar. Por más que sea religioso, por más que lea la Biblia, este hombre era muy religioso. Venía de adorar leyendo el profeta Isaías. Hacía lo que la religión pedía y todo, pero no había nacido de nuevo. No había recibido a Cristo. Cuando ya Felipe le explicó un poco más de lo que significa ser hijo de Dios, entonces dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y a propósito, nosotros hoy día usamos varios sistemas para saber que la gente acepta a Cristo. Y a mí me han preguntado, pero en la Biblia yo no veo que Felipe le dijo, levante la mano. Y a veces en nuestras invitaciones decimos, ¿quieres aceptar a Cristo? Levante la mano. Repita esta oración. ¿Cree? Sí. ¿Verdad? Sí. No miramos eso. ¿Qué dice la Biblia? Dice en Hechos 2:42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cómo se daban cuenta que la gente aceptaba a Cristo? Porque no miramos en la Biblia decir, venga aquí al frente, aunque Jesús sí hacía el llamamiento. Jesús decía, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pedro dice, arrepentidos, dice Pedro. Juan el Bautista decía, arrepentidos y creed. Pero no dice la Biblia, venga, levante la mano, repita conmigo. Esas son formas que nosotros usamos como para estar seguros e identificar las personas que hacen profesión de fe. Pero en ya le doy la palabra, hermano, pero en esos días, ¿cómo se sabía quiénes eran creyentes o aceptaban la palabra de Dios? ¿Cómo? Muy bien, el don de ciencia. Y otra prueba más. ¿Cómo? Se bautizaban. Ahí está. Creían y se bautizaban. Ahí está. Entonces, si creen, muy bien, hay que obedecer al Señor, pues se bautizaban. Excelente. Juan el Bautista deseaba con todo su corazón ser bautizado. Y Dios, el Señor Jesús no se lo permitió. Porque Él es el amigo del esposo. En las bodas del Cordero en el cielo, Juan el Bautista se va a presentar allá como el amigo del esposo. No es parte de la novia Juan el Bautista porque no fue bautizado. Los santos del Antiguo Testamento no son parte de la novia. Usted y yo somos más privilegiados que todos los santos del Antiguo Testamento. Todos los santos del Antiguo Testamento son invitados a las bodas del Cordero. Pero el Señor Jesús se casará con su iglesia. O sea, iglesias locales aquí, pero allá van a ser una sola iglesia. En gloria va a ser una sola. Aquí en la tierra son iglesias locales. ¿Ve qué privilegio usted y yo tenemos? Más que David, más que Salomón, más que Isaías, que Jeremías. Tenemos más privilegio que ellos, porque creímos y fuimos bautizados. El Señor Jesucristo estableció su iglesia. Dice la palabra de Dios que Él murió por todos, pero especialmente fue por su iglesia. Hermano René. Pues, haciendo referencia a lo que dice mi hermano pastor, es claro que antiguamente también había algo muy claro, y es que cuando la gente expresaba algo, la palabra valía mucho más, ¿sí? Hoy desafortunadamente la palabra parece que no valía del cabo de nosotros, y muchas veces no entendemos qué es lo que estamos haciendo. Pero muchas veces por eso
tiene que decir así, pero sí muchas veces uno en la evangelización utiliza un ejemplo de cómo hacer una oración. Correcto. Para que muchas personas que no saben ni siquiera cómo hacer una oración, pues tengan una idea base para que finalmente puedan aceptar a Cristo como Dios. Muy bien, hermano, excelente, gracias. Entonces no vemos cuál fue el método. Bueno, aquí sí vemos el método, que él mismo por su propia boca dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Descendieron ambos del carro y lo bautizó. ¿Con qué autoridad? ¿Sí tenía autoridad o no? Claro que sí tenía autoridad Felipe de bautizar. Ahora, hermanos, nosotros nos aseguramos hoy día de que los hermanos que se van a bautizar hayan recibido a Cristo. Por eso normalmente antes de que bautizamos le preguntamos a la persona: hermano, ¿está seguro de que usted recibió a Cristo ya como Salvador personal? ¿Cree que Jesucristo es Salvador? Amén, sí. Entonces lo bautizamos para reafirmar su fe. Porque hay personas que levantan la mano pero no han creído. Hay personas que repiten una oración por darle gusto al pastor, pero no creen en lo que repiten. O hay personas que dicen que sí creen de labios hacia afuera, pero en el corazón no. Inclusive, hermanos, hay mucha gente que es bautizada pero que no ha hecho profesión de fe. Entonces hay que enseñar muy detalladamente a los hermanos que se acuerden cuándo aceptó a Cristo, cómo aceptó a Cristo, y si de verdad lo aceptó es salvo. Y si no lo aceptó, pues no importa que haya que bautizarle de nuevo, pero que acepte a Cristo y le bautiza espiritualmente. Porque, hermanos, la salvación es un acto de fe, de creer en Cristo, de recibirlo como Salvador personal. ¿Por qué se condena a la gente? ¿Por qué va al infierno la gente? ¿Cuál es el pecado por lo cual la gente se va al infierno? La desobediencia. ¿Qué más? No acepta para rechazar a Cristo. La incredulidad. La incredulidad. Dice Jesús: si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí está. La incredulidad. Hermano, es que la gente no se va al cielo por asesinar, por robar, por matar. Todo eso son pecados, claro que sí. Pero el pecado por el cual la gente se condena es por la incredulidad. Una vez que cree, la gente ya tiene que cambiar su estilo de vida. Ya tienen que vivir como hijos de Dios. Muy bien, entonces Felipe predica el Evangelio y el eunuco cree y es bautizado, como dice ahí el versículo 38. Bueno, vamos a continuar entonces. La conversión, bautismo y predicación de Saulo. Bueno, ahí está el mapa, gracias hermano por el mapa. ¿Dónde empezó la iglesia? Ya se ubicaron ustedes dónde estamos ahí, ¿cierto? Muy bien. Por aquí está la ciudad de Jerusalén. ¿Ya la miraron? Todo esto es Israel en ese tiempo conocido. En ese tiempo Israel era todo esto y mucho más. La tierra que Dios le prometió a Abraham no era solamente esto. Era parte de Egipto. ¿Parte de dónde? Hasta el río Éufrates. Hasta el río Éufrates. Siria, algo de lo que es ahorita los países que están alrededor, ¿se recuerdan? Jordania, aunque hoy día Israel se limita solamente a un pedacito nomás. ¿Por qué Israel tiene solamente un poquito? Ni siquiera tiene el 5% de la tierra que Dios le dio a Abraham y lo que ellos cogieron, la tierra prometida. Recuerden que el pueblo de Israel, cada vez que desobedecía a Dios, Dios les enviaba castigo. Y ellos perdieron su tierra hasta que perdieron toda la nación en el año 70 después de Cristo. Fueron expulsados de su tierra y por todo el mundo usted encuentra judíos. Hasta en el año de 1948, que las Naciones Unidas en una reunión votaron para ver si le devolvían una parte del terreno, de lo mucho que tenía el pueblo de Israel, para devolverle un poquito de esa tierra. Y resulta que les devolvieron esa tierra, pero no fue toda, un poquito.
pero ya en el milenio la van a tener de nuevo. En el milenio la van a tener de nuevo. Entonces la iglesia empezó en Jerusalén. Ya después, Hechos 1:8 dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy día estamos ¿a dónde? Aquí en Colombia, en Marzal, en Villavicencio. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Y de Villavicencio está saliendo la palabra de Dios a Vista Hermosa. ¿Y a dónde más? A Puerto López. Y es posible algún día que de aquí salgan misioneros para Estados Unidos. De allá recibimos la palabra, podemos enviar misioneros para allá. ¿Ven, hermanos? Es una bendición. Es una bendición cumplir con lo que dice la palabra del Señor. Aquí me sucedió algo. Señor, aquí me sucedió algo y se me perdió mi bosquejo. ¿No sabe quién lo tiene? Ya, aquí lo encontré, ¿no? Muy bien. Entonces, el Evangelio siguió por todas partes. En principio, el Evangelio comenzó en Jerusalén, donde el Señor estableció su iglesia. Y de ahí sigue por todas partes. Ya más adelante vamos a mirar el progreso de la obra misionera en Asia. ¿Cuál fue la primera persona que se convirtió en Europa? ¿Ustedes saben quién fue la primera persona que se convirtió en Europa? Fue una mujer muy trabajadora, como todas las hermanas cristianas. Lidia. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, la conversión, bautismo y predicación de Saulo. Ahora, este hombre, Saulo de Tarso, era un judío. Era fiel a la ley. Era un fariseo. De fariseo se lo dice. Muy estricto a la ley. Toda persona que predicara o enseñara algo en contra de la ley o diferente de la ley, eso era un crimen. Eso era un delito. Y él, como era tan aferrado a la ley, entonces cuando escuchó hablar de Jesucristo, por supuesto que él se ofendió, porque el mensaje de Jesucristo es que la gente no se salvaba por guardar la ley, porque nadie se salvó jamás guardando la ley. Jesucristo fue el único que cumplió la ley, y que la ley fue clavada en la cruz, y que ya no necesitaban los días de fiesta ni esos ritos. Claro que eso ofendió a los judíos muchísimo, y también a Saulo de Tarso, que era un hombre muy capacitado, muy adiestrado en la ley, y era un hombre perseguidor de la iglesia, pero se encontró con el Señor. Hechos capítulo 9. Podemos mirar la historia que ustedes ya conocen. Hechos capítulo 9. Dice ahí que él se fue. Dice que él respiraba amenazas y muerte. Voy a leer un poquito antes de llegar acá. Dice que Saulo respiraba aún amenazas y muerte. Las intenciones de él eran las amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces vino al sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para ir un poco más allá de Jerusalén. Damasco es una ciudad ¿de qué país hoy día? De Siria. Y Siria está con un problema desde hace 5 años, más de 5 años. Está con un problema de guerra civil y de muertos todos los días. Y ahí camino a Damasco, en Siria, fue donde se convirtió en apóstol Pablo. Entonces dice aquí que le pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco. A ver, ¿qué son las sinagogas? A ver, ustedes que estudian la palabra del Señor
¿Y saben qué son las sinagogas? ¿Aquí en Colombia hay sinagogas de los judíos? ¿Qué son las sinagogas? ¿Desde cuándo aparecieron las sinagogas? Recuerden que las sinagogas son casas de los judíos que acomodaron para orar, para leer la ley. Recuerden que el centro de adoración en Israel era Jerusalén, pero había judíos en otros países, en otras naciones, y no podían ir al templo de Jerusalén, porque ellos tenían que adorar. Después de un tiempo, la adoración se centró en Jerusalén, en el templo. Entonces, los judíos que estaban viviendo en otros países y querían adorar, acomodaron casas y se llamaron sinagogas, para que los judíos que estuvieran lejos de Jerusalén pudieran ir a meditar, a leer la ley y a orar. Entonces hay sinagogas o casas de oración en todos los países. Aquí en Colombia los judíos tienen sus sinagogas. Entonces dice la Biblia que Damasco, como estaba lejos allí de Jerusalén, le pidió al sacerdote cartas para llegar hasta allá, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese preso a Jerusalén. Este es otro sobrenombre que nosotros tenemos. ¿Qué nombre le puso Jesús a su iglesia? Muy bien, no, ese es un apodo, los del camino. Pero el Señor les puso un nombre. No. Dijo, sobre esta piedra edificaré o engrandeceré mi iglesia. Porque algunos usan ese pasaje para decir, sí ve que fue el día de Pentecostés que empezó. No. Dice, tú eres Petros, piedra pequeña, y sobre esta petra, sobre esta roca que es Cristo, edificaré. Pero ahí edificar significa construir, agrandar, ampliar y engrandecer. Sobre mí mismo engrandeceré mi iglesia. Hasta hoy día el Señor sigue engrandeciendo su iglesia. No es que iba a empezar el día de Pentecostés, no, la iba a engrandecer. Entonces, y la prueba está en Hechos 2:41. Dice, así que los que fueron bautizados, así que los que recibieron su palabra el día de Pentecostés, fueron bautizados y comenzó la iglesia, dice ahí. ¿Sí? ¿Qué dice? Se añadieron, ahí está. No dice que empezó. Se añadieron. ¿Y uno puede añadirse algo que no existe? No. Entonces, ahí está. Entonces, este hombre, Saulo de Tarso, estaba persiguiendo a los discípulos. ¿Cuántos sobrenombres encontramos en la Biblia para la iglesia del Señor? Encontramos como unos 4 o 5 nombres, ¿verdad? Discípulos, cristianos, allá en Antioquía, los del camino, nazarenos, secta, pero fue en términos ofensivos, no fue con un sobrenombre bonito. Esa secta ha llenado, esa plaga, le dijeron al apóstol Pablo. Entonces, encontramos varios sobrenombres hasta el año 100, que fue cuando se terminó de escribir la Biblia, con el último libro que fue el Apocalipsis, escrito por Juan. Muy bien, el apóstol Juan. Después del año 100, la historia habla de ciertos grupos que tenían la misma doctrina, las mismas prácticas y el mismo día. Entonces empezaron algunos a llamar a ese grupo de acuerdo al nombre del pastor o de acuerdo al lugar donde se reunían. Entonces algunos se llamaban valdenses por Pedro Baldo. Eso ya fue de los 1100 en adelante. Otros se llamaron novacianos, muy bien, por el pastor que se llamaba Novaciano. Otros petrobrucianos por Pedro de Bruis. Paulicianos, albigenses, cataros, puritanos, cantidad de ellos. Hay que tener mucho cuidado con estos porque algunos nos han probado nosotros. Ustedes reclaman ser los verdaderos de Cristo, pero la historia dice que estos eran herejes. Y claro, algunos de esos grupos eran herejes, pero no todos.
Recuerden que la Biblia todavía ellos no la tenían completa. Y algunos de ellos se extraviaron. Entonces nos acusan, ustedes dicen que tienen la verdad, pero algunos de los cataros eran herejes, algunos de los valdenses, sí, y algunos se desviaban, pero no todos. Entonces debemos explicarles esto. Como en la actualidad. Exactamente, hermano, como en la actualidad. Usted puede mirar letreros en los edificios que dice Iglesia Bautista, pero entra, resulta que al entrar usted ve es pentecostal o una iglesia irregular y tiene el nombre Bautista. Eso es gracias, hermano Mauricio. Aquí hay una iglesia bautista Buenas Nuevas, pero por ejemplo tiene su jefe en Corea, su iglesia principal es en Corea y aquí viene, ni al pastor lo llaman pastor sino evangelista, por decirlo así. Ahí está. Y él tiene que rendirle cuentas al pastor de la iglesia en Bogotá y desde Bogotá de Corea y así. Muy bien, gracias. Muy bien, excelente, hermano. Yo puedo traerles aquí, bueno, gracias a Dios un hermano me ofreció esta botella de agua. Pero entonces yo les digo a ustedes, ¿qué ven aquí? ¿Qué es eso? Agua. A mí me la trajeron y por fe me la estoy tomando y sé que es agua. Pero el hermano pudo haber introducido en la botella cualquier otra cosa blanca y cualquiera de ustedes piensa que es agua. Claro que el hermano no lo hizo, ¿verdad? Es nada de eso, es el agua. Así sucede, hermanos, con las iglesias. Aquí dice glacial, agua potable, pero dice el envase. Pero si yo riego esto y le echo alcohol o cianuro, aunque diga agua potable, no es agua potable. Así sucede con las denominaciones, con las iglesias. Muchas iglesias tienen el nombre de Cristo, pero Cristo no tiene nada que ver con ellos. La mayoría de iglesias de Dios, Nazareno, Jesucristo, la verdad, bueno, ahí se cumple la profecía de Isaías, capítulo ¿qué es? 40. Cuando dice 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciéndole: nosotras vestiremos nuestras ropas y comeremos nuestro alimento, por favor danos tu nombre. Eso es lo que se está cumpliendo. Muchas iglesias se alimentan solas, tienen la autoridad y reclaman el nombre de Jesús, y Jesús no tiene nada que ver con eso. Bueno, vamos a seguir porque es que yo me salgo rapidito del tema y empiezo a predicar. Entonces, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, dice Isaías, Hechos capítulo 9. Entonces dice: yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ya encuentran ahí su pasaje. Dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Normalmente se enseña y se predica que el Señor lo derribó el caballo. ¿Sí andaba en caballo? ¿En qué andaba? Andaba a pie, andaba en camello, en caballo, no sé, eso no es importante. Suponemos que se desplazaba por lo menos en caballo o en camello, qué sé yo, de la forma que estuviera. El asunto es que estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Pero no podemos afirmar algo que no está escrito ahí, ¿verdad? Dice: se cayó el caballo. A veces los pastores dicen: a Jonás se lo tragó la ballena. Creo que lo más probable es que una persona te dice que cayó en tierra, no va caminando y cae. Exactamente, uno puede ir caminando y se cae. Pero si era perseguidor, suponemos que tenía todas sus
su dotación o todo lo que necesitaba para desplazarse. Entonces dice la palabra del Señor aquí que cayó en tierra y oyó la voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, todo aquel que persigue la iglesia del Señor está persiguiendo al Señor. Está persiguiendo al Señor. Y perseguir al Señor es cosa muy seria. Más serio de lo que la gente cree. ¿Cuánta gente se burla de Dios, se burla de Jesús? Hasta esas películas que saca Hollywood. Hasta de un Jesús ahí como afeminado. Y cuánta gente blasfema de Dios. Pobrecitos. Y los que persiguen a la iglesia del Señor, un día se van a encontrar con el Señor. Y van a ser derribados. El día del juicio, imagínense el día del juicio. Dice que todos se pondrán de pie delante de Él. Y los libros fueron abiertos, la palabra de Dios era abierta. Y cada uno va a ser juzgado por sus obras, porque cada uno se va a defender por sus obras. El Señor es que yo no hice cosas malas, lo que todo el mundo hacía, yo hacía. Buen hijo, buen padre, buen ciudadano, de todo. No era ladrón, no era mentiroso, ay, lo normal. Cada uno va a tener oportunidad de defenderse. Pero todo eso no importa. La incredulidad. El que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado, dice la palabra de Dios, al lado de Dios. ¿Y cuándo es que uno es inscrito en ese libro? Cuando acepta a Jesucristo. Entonces, nadie podía antes enfrentarse a Saulo de Tarso, porque él tenía el poder de las autoridades, tenía el conocimiento de la ley, era un hombre profundamente convencido y defensor del judaísmo, y él creía que estaba haciendo lo correcto. La gente que matan en el nombre de Dios, muchos de ellos son fieles a su religión y creen que están haciendo bien. Creen que están haciendo bien. Pero matar al que piensa diferente de usted, entonces estaríamos matando a todo el mundo. No solamente por religión, sino por muchas cosas. Porque a usted le gusta el amarillo y al otro rojo, entonces toca matarlo. ¿Cierto? Porque a usted le gusta el pescado y al otro pan, entonces hay que matarlo. Porque usted va a la iglesia y el otro no, entonces hay que matarlo. No. La gente piensa diferente, tiene gustos diferentes. Entonces tendría que haber un solo equipo de fútbol en todo el mundo. Y si hay un solo equipo de fútbol en todo el mundo, ¿cómo se prueba que es bueno si no hay otro con quien jugar? Entonces hay que tenerlo como un rival de juego, no como un enemigo. Porque los contrarios engrandecen al otro si pierden. Pero si viera uno solo, entonces ¿cómo demuestra que es el mejor? Pero la gente no entiende eso. Ven una camiseta de otro color y ya lo identifican como enemigo. Lo matan. Miren lo absurdo que es la gente. ¿Cómo actúa la gente? Eso pasa en Bogotá. Yo creo que aquí no pasa. ¿Sí? Bueno, entonces digamos. Entonces le dice: ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Imagínense ahí dándole con la cabeza, dándole con el pie ahí al aguijón. ¿A quién le duele? ¿Al aguijón? Todo el que se va en contra de Dios se cree muy sabio, muy fuerte. No se está yendo a sí mismo. Se está haciendo daño a sí mismo. Él, temblando y temeroso, todos los valientes y guapos, cuando se encuentran a Jesús, hasta ahí les llegó la valentía. Porque la palabra de Dios dice que penetra hasta lo profundo del corazón. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones y llega hasta los tuétanos. Porque la palabra de Dios. Entonces dice aquí: ¿qué quieres que yo haga?
Entonces ya el Señor le da instrucciones, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Pero allí en la ciudad de Damasco había un discípulo que se llamaba ¿cómo? Ananías. Y entonces el Señor le dijo, vaya, ahí en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Se da cuenta, el Evangelio ya había llegado allá, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, levántese y vaya a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él, he aquí que él, ¿qué? Ora, ya estaba orando, ya había aceptado a Cristo en el camino a Damasco. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces le dice Señor. Cuando lo llama Señor, aquí significa dueño. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí lo recibió como su salvador personal. Y ya llegó orando. Y ya estaba orando. Dice, allí él ora. ¿Será que nosotros oramos cada vez que la mano del Señor está con nosotros o solo cuando todo está bien? Tenemos que orar en todo tiempo. Y cuando la mano del Señor está sobre nosotros, también hay que buscarle. Que nos falta oración. Entonces dice aquí, he aquí que él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, y él le explicó. Entonces Ananías le dice, Señor, es que yo he escuchado de muchos acerca de este hombre lo que hace. Él ha matado, él ha encarcelado. Y Señor, usted dice que no vaya allá. Estamos hablando del mismo idioma, Señor. ¿Ah? Soy un discípulo suyo, Señor. ¿Qué me quiere mandar allá? A ese peligro. Entonces dice, no vaya, porque él ora. Y dice aquí, y usted debe ir y ponerle las manos, pone las manos encima para que recobre la vista. Ya cuando el Señor le habló y le instruyó, él fue. Y cuando lo encontró allí orando, ¿qué le dijo? El Señor le dice, vaya, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto él había hecho padecer? ¿Cuánto le era necesario a él padecer por el nombre del Señor? Ahí está. Y entonces dice que fue Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, asesino, matón, criminal. ¿Cómo le dijo? Hermano Saulo. ¿Qué significa eso? Que ya era uno de ellos. Ya no era perseguidor, ya no era asesino, ya no era blasfemo, ya era un hijo de Dios por la fe de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y entonces le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces encontramos aquí la conversión de Saulo de Tarso. Y se unió a los discípulos y empezó a predicar. ¿Por qué empezó a predicar él? ¿Por qué predicó? Recién convertido. Empezó a dar testimonio y a testificar, claro que sí. Pero recuerden que este hombre era muy docto en la ley. Entonces ya cuando Ananías oró por él y ya entendió lo que le dijo el Señor, que todo lo que hablaban los profetas y el Antiguo Testamento giraba hacia ese Cristo que él perseguía. Entonces ya como que acomodó la enseñanza que él traía. Y caramba, es que me faltaba saber quién era. Todo lo que habla del Antiguo Testamento del enviado de Dios, del Mesías, ya está en Cristo. Entonces fácil fue para él entenderlo. Y ya empezó a predicar. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, donde iba y entraba a sacar a los judíos y a llevarlos a la cárcel y a asesinarlos. Ahora entraba a predicar. Eso es obra misionera. Y aquí, hermanos, de aquí en adelante nos vamos a concentrar en la obra misionera
por el más grande misionero a los gentiles, que fue el apóstol Pablo. Vamos a dar un receso aquí, hermano, y continuamos más adelante. Gracias a todos, hermanos.